Y bien, estamos con Ernesto Ráez, quien es asesor del ministro del Ambiente, o del ministro del Ambiente, efectivamente, para conversar acerca de qué está pasando en el combate a la minería ilegal, que es una de las grandes gestas, digamos, que tiene que emprender nuestro Estado, simplemente para establecerse, para ser en el territorio, ¿no? Porque la minería ilegal tiende a definir zonas verdaderamente liberadas, donde el Estado no existe, el Estado de Derecho y el Estado en general, el Estado legal, digamos, no existe. Ernesto, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, amigos. Bueno, hoy hay más de 5.000 mineros, dice la información, pues han llegado a Puerto Maldonado, han bloqueado las principales vías de la ciudad, incluso ha habido piedras en algunas casas. Exigen que se derogue, entre otras cosas, el decreto legislativo que faculta a las fuerzas del orden a decomisar maquinaria de extracción ilegal. En fin, digamos, el Estado ha sacado estos decretos legislativos contra la minería ilegal, fuertes, duros, y ha habido esta reacción. Aparentemente se van a un paro indefinido. ¿Cómo ves este asunto? Es decir, ¿contra qué aspectos de los decretos legislativos generan resistencias? Bueno, yo creo que en general lo que genera resistencia es la voluntad expresa y ahora firmemente planteada en estos decretos legislativos por parte del Estado y la voluntad muchas veces expresada por el propio presidente de la República de ponerle finalmente coto a este cáncer que hemos dejado crecer demasiado, que es la minería ilegal. 21 regiones del país están afectadas hoy día por minería ilegal. Y no es verdad que sea un tipo de actividad que esté liberando a nadie de la pobreza, que esté contribuyendo a la inclusión de nadie, sino todo lo contrario. Detrás de la minería ilegal ahora encontramos mafias, encontramos conexiones con el narcotráfico, encontramos grandes patrones que controlan espacios, como tú bien has dicho, liberados de la ley de Dios y del hombre, como poblados espantosos. Y hay unos como verdaderos Guayquete. peces gordos, pues hay unos verdaderos Claro, empresarios y algunos han llegado muy arriba, ¿no es cierto?, sí. a las primeras planas. Pero, Jaime, lo que creo que es el mensaje fundamental que tenemos que dar desde el Estado es que esta represión de la minería ilegal y de la delincuencia y el crimen organizado que están asociados forma solamente una parte de la estrategia del Estado para atender a la pequeña minería y la minería artesanal. Nosotros no confundimos al pequeño minero, al minero artesanal, con el minero ilegal. Esas son dos cosas diferentes que se han mezclado de una manera espantosa, desafortunadamente. El Estado tiene una deuda enorme con el pequeño minero y con el minero artesanal, porque lejos de facilitarle que lleve a cabo una actividad digna, formal, que lo ayude a salir de la pobreza y prosperar, le ha puesto una serie de trabas a lo largo de los años. Hoy en día formalizarse puede llevar 3 años y medio, puede llevar 4, puede no llegar nunca. Entonces, los dos pilares de una minería artesanal y de pequeña escala, sostenible, inclusiva, gobernable, no son solamente la represión de la minería ilegal y el delito asociado, sino también y sobre todo el fortalecer la capacidad del Estado para formalizar, para ordenar el territorio de la minería pequeña y artesanal. Pero ninguno de los decretos legislativos va en esa línea, creo, ¿no? No, porque la ley que delega facultades legislativas al Ejecutivo, la ley 29815, se concentra en uno de los aspectos inescapables del problema, Claro. que es la ilegalidad y la delincuencia. Sí, declara la minería ilegal como delito. Claro, hemos modificado el Código Penal y ahora se tipifica el delito de minería ilegal, ¿no es cierto? Y luego, básicamente es eso, luego se establece una estrategia, se fortalece a la SUNAT para perseguir a los insumos químicos que van a la minería ilegal. Así es, el mercurio, el cianuro y el combustible, porque se utilizan pues ingentes cantidades de combustible en zonas como Madre de Dios, que tienen un parque automotor que es una fracción del de Lima, se consume más gasolina que en Lima, ¿no? Claro. Y bueno, luego se autoriza la destrucción de las máquinas, las dragas, este tipo de máquinas, Así ¿no? es. Los métodos vedados, digamos. Todas aquellas artes mineras que están en el lecho de los ríos o que están en lagunas y las cochas famosas de la Amazonía están completamente vedadas, porque allí el daño es instantáneo, es inmediato y es totalmente irrecuperable, ¿no es cierto? Si destrozaste el fondo del río,
eso corre río abajo y nunca lo puedes solucionar. Entonces, ese es un daño inaceptable. Bueno, y además creo que se permite la incautación, en fin, de los bienes, creo que había problemas por ese lado, no sé cómo lo han resuelto. Pero hubo un embate, una ofensiva del Estado muy importante hace unos meses, ¿no es cierto?, en Madre de Dios. Entró la Fuerza Armada en combinación con la policía, en fin, para tratar de aplicar el decreto legislativo, decreto de urgencia 012. El 012 y otros que salieron también en Puno. Pero luego el presidente del gobierno de Madre de Dios, del gobierno regional, salió a decir hace 2 o 3 semanas que eso fue prácticamente flor de un día, porque entró el ejército, tuvo un impacto muy fuerte, contundente, pero luego, al parecer, pues la selva volvió a crecer. Es decir, han retornado incluso en mayor número los informales, los ilegales, a ocupar zonas indebidas. Es decir, no ha servido para nada. El Estado no ha podido, digamos, mantener el esfuerzo. Sí, yo no creo que no haya servido para nada. Yo creo que desde ya 3 años atrás, por lo menos, tú recuerdas que el ministro Bragg se compró este pleito en un gobierno pasado. El Estado progresivamente ha ido no solamente atendiendo con mayor seriedad el problema de la minería ilegal, sino también aprendiendo en el camino. O sea, seamos claros. Tampoco es que hay una panacea, una pildorita que va a solucionar de la noche a la mañana este asunto que tiene décadas de irse cocinando. Y parte de ese aprendizaje es el progresivo aprendizaje de una estrategia policial cada vez más efectiva, ¿no? Ahora bien, estos golpes contundentes sí tienen una función muy importante y envían un mensaje que todos deberíamos atender, y es que el Estado no está interesado en perseguir a todos los pequeños transgresores, que pueden ser millares o decenas de millares por todo el territorio nacional. La mayor parte del daño social, del daño ambiental, de la penetración de los sistemas políticos causados por la minería ilegal y por el delito asociado a ella, lo producen unos pocos actores de gran poder económico, que algunos de ellos han surgido de ser pequeños mineros o mineros artesanales, y otros llegan ya con esos grandes capitales desde el crimen organizado, ¿no? Para lavar activos, etcétera. ¿Pero han sido capturados o enjuiciados, procesados algunos de estos? Eso es el camino que tenemos que caminar, ¿no? Y justamente para eso es que necesitábamos las leyes que estamos empezando a producir. La que establece, justamente fortalece el lavado de activos, fortalece la fiscalización ambiental, establece la pérdida de dominio. El señor Comeoro, el congresista Amado Romero. Amado Romero, ¿es uno de estos peces gordos? Yo diría que sí, y la prensa lo ha ido descubriendo, ¿no es cierto? Es una persona que tiene aparentemente varias concesiones y a través de socios y familiares llega a tener más. Entonces, esa es una de las maneras de quebrar la ley, de hacer la trampa a la ley del pequeño minero, del minero artesanal, ¿no es cierto? Que en principio es una persona que tiene una pequeña concesión y una pequeña capacidad económica, tiene que ser, se sustenta de ella, ¿no? Expulsado pues de las bancadas de Gana Perú cuanto antes, ¿no? Bueno, pero luego de que intervino la Fuerza Armada y las fuerzas policiales, se dio este golpe contundente, no ha habido aparentemente seguimiento en la tarea de formalización. Ese es el desafío más grande, y es un desafío muy grande porque implica un trabajo muy coordinado de muchos sectores del Estado, y como todos sabemos, el Estado peruano no tiene costumbre de trabajar intersectorialmente, ¿no? Estamos en ese camino, sin embargo. Esa es la idea, esa es la intención, esa es la voluntad. Pero hay una estrategia unificada, un comando único, ahora que hablas de un esfuerzo multisectorial. Se está manejando esto como así como se lucharía contra el narcotráfico, donde tampoco hay, que yo sepa, no, porque de vida no tiene ningún manejo, eso depende, finalmente no se sabe de quién, el ministro del Interior. Bueno, yo no sé sobre de vida mayor cosa, pero te puedo contar lo que venimos haciendo, ¿no? Dada la ley 29815 que delega estas facultades legislativas, la presidencia del Consejo de Ministros estableció una comisión multisectorial que en principio está formada por viceministros, pero que además tiene grupos técnicos que son delegados, ¿no? Asignados por cada ministerio, y hemos estado construyendo estas leyes multisectorialmente. Y nadie tiene por qué imaginarse que esa es que son unas asambleas particularmente sencillas de manejar, ¿no? Es complicado, es bien complicado, pero en el proceso estamos aprendiendo. Y una de las cosas que emergen, de los aprendizajes que emergen de este esfuerzo legislativo, es justamente
que con legislación represiva no basta. No vamos a solucionar el problema, solamente estamos actuando sobre el efecto, pero no sobre la causa. Entonces, yo espero sinceramente que muy pronto vamos a estar construyendo la misma capacidad legislativa y de colaboración para lo que es no solamente la formalización, sino el ordenamiento de la pequeña minería y la minería artesanal, porque cosas como recuperar el imperio de la ley en estos poblados mineros no tienen que ver mayormente con la formalización, tienen que ver con que el Estado esté presente para poner escuelas de calidad, para darle seguridad a los oficiales de gobierno, para acabar con los prostibares llenos de menores de edad, para meter a todos los prontuariados que están ahí refugiados en esos poblados a la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa muy importante, los mineros no son los únicos que ocupan el territorio nacional y que tienen legítimo derecho de solicitar protección para su actividad. En Madre de Dios tú tienes agricultores, tú tienes concesionarios forestales, tú tienes indígenas, tienes operadores turísticos, tienes comerciantes. Toda esta es gente que ha respaldado explícitamente al Estado en el proceso de intervención que estamos planteando. Bueno, pero me imagino que se necesita entonces un plan integral, un plan para poder llevar el Estado a estos sitios y para poder formalizar, etcétera. Me imagino que falta gente, falta capacidad, es decir, no tenemos la suficiente... Así es, lo que hemos encontrado es capacidades extremadamente débiles, por ejemplo, para la fiscalización, ¿no? Claro. Y eso explica en cierta forma por qué es que tenemos procesos de formalización tan complicados. ¿Y se van a fortalecer esas capacidades o no está presupuestado? Eso es no hay un presupuesto inmediato, no hay un presupuesto inmediato, pero tenemos muy claro que es necesario. Ahora, algunas señales positivas. Acaba de salir el decreto 1003, que es el que establece el control de la SUNAT y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones sobre los insumos que se utilizan en minería ilegal. Y allí ya hay un dispositivo que establece un fondo nuevo, ¿no? La capacidad de la SUNAT para transferir hasta 10 millones de soles para fortalecer la capacidad fiscalizadora del Ministerio Público y de la Policía Nacional. Además, si esto se hiciera bien, toda esta minería, digamos, artesanal o pequeña minería, empezaría a pagar impuestos, me imagino. Entonces esto debería ser rentable para el Estado, es una inversión. Así es. Bueno, ya no tenemos más tiempo, pero sin duda el tema es complicadísimo. No se va a resolver simplemente con represión, como bien dice Ernesto Ray, se necesita un esfuerzo integral. ¿Será el Estado peruano capaz de realizar este esfuerzo complejo, difícil, que además requiere fortalecimiento institucional en el propio Estado? ¿Su propio establecimiento en el territorio? Yo creo que sí, y yo creo que además tenemos todos que apoyarlo. Bueno, sí, mi apoyo por lo menos moral y con mis impuestos. Bueno, muchísimas gracias Ernesto Ray por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Alberto Beingolea para ver el asunto de el traslado de Antauro Humala al penal, a un penal para militares que hay en la Escuela Militar de Chorrillos, algo que ha sido percibido como un cierto, con ribetes de escándalo, ¿no? Regresamos.